Muy buenos días, soy Miriam Romagnoli y voy a estar a cargo de la cuarta y última clase de Girasol. Ante todo, espero que estén atravesando la actual situación de la mejor manera posible y que de la misma manera que comentaron mis otros compañeros y compañeras, saben que ante cualquier duda, inconveniente o problema que surja, pueden contactarse con cualquiera de los docentes de la cátedra. Antes de comenzar con la actual clase, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a las clases anteriores. Hemos visto en la primera clase la importancia del cultivo, que, como ustedes ya saben, radica en su aceite, ya que es justamente el producto más importante de la cadena de valor del girasol y es justamente el quien determina su precio. En la misma clase hablamos de los aspectos morfológicos del cultivo, no desde una perspectiva estrictamente botánica, sino que fuimos analizando cada uno de los órganos, las funciones que cada uno de ellos desarrollaba y cómo interactuaban con el ambiente para, de alguna manera, contribuir a la expresión del rendimiento. En la segunda clase hablamos de los factores que determinaban o que incidían sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo. Esto nos permitió dar el marco conceptual para encarar la tercera clase y en ella hablar del manejo agronómico del cultivo, como es la elección del genotipo, de la fecha de siembra y de la densidad. Ahora bien, en base a todo lo que vimos en las clases anteriores, sabemos que el rendimiento de un cultivo es la resultante de una cantidad de interacciones que se suceden a lo largo de todo el ciclo del cultivo, entre el genotipo, las condiciones ambientales a las cuales se lo expone, al manejo, al que es sometido el cultivo, pero además de todo esto, sabemos que el rendimiento va a verse afectado por aquellos factores bióticos que se van a presentar a lo largo de su ciclo. Y es justamente la temática que vamos a abordar hoy. Como ya lo planteáramos en maíz, los contenidos que abordemos en esta clase con respecto a las enfermedades, plagas y malezas están muy lejos de querer reemplazar a los que ustedes van a dar en las materias específicas, como fitopatología, zoología o malezas. Nosotros vamos a abordar esta temática centrándonos en el cultivo y el efecto que estos factores bióticos ejercen sobre el mismo. Cuando hablamos de enfermedades en girasol, podemos decir que estas siguen representando una de las principales limitantes del cultivo, debido a que no en todos los casos se cuenta con resistencia genética, así como tampoco con tratamientos químicos eficientes. Si bien son muchas las enfermedades que afectan el cultivo, en esta clase vamos a hacer hincapié en aquellas que por su nivel de incidencia y severidad consideramos de mayor relevancia. Y para encarar su estudio vamos a pensar o dividirlos en aquellos órganos que ataca la enfermedad. Así nos vamos a encontrar con enfermedades cuya vía de infección es la raíz, otras enfermedades que básicamente afectan el área foliar del cultivo, otras que afectan el capítulo y otras que afectan el tallo. Cuando nos referimos a las enfermedades de raíz, la verticilosis es sin duda una de las más importantes, ya que debido a su difusión, incidencia y severidad y las pérdidas que anualmente ocasiona en la región girasolera, podemos darle este estatus. La verticilosis, también conocida como marchitamiento u hoja bigarrada, es producida por Verticillium thaliae. Es endémica en el 60% del área girasolera y, como les comentara antes, las pérdidas en rendimiento varían y son muy cuantiosas en función de las campañas y están asociadas a pérdidas en el número de semillas, así como también al peso de semillas. El diagnóstico correcto de una enfermedad es la base para poder posteriormente definir el manejo que podemos darle a la misma. Para lograr un correcto diagnóstico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es poder identificar la enfermedad en el campo, para lo cual necesitamos conocer cuáles son sus síntomas. En el caso de verticilosis, el síntoma atípico, si bien se trata de una enfermedad
cuyo patógeno ingresa por raíz, lo observamos en las hojas. En las hojas vamos a encontrar, como lo vemos en la foto del lado izquierdo, una clorosis internerval que va a ir avanzando y con posterioridad va a ir siendo reemplazada por una necrosis de las zonas afectadas. Esto da el típico síntoma de hoja abigarrada, es decir, donde contrastan el amarillo de la clorosis con el pardo de la necrosis y el verde de la parte de la hoja que no ha sido afectada. Esta sintomatología va a ir, digamos, presentándose desde las hojas inferiores y va a ir progresando hacia las superiores. Como dije anteriormente, los síntomas que observamos a nivel de la parte aérea son en realidad consecuencias de la infección de la planta desde las raíces. El hongo va a penetrar a través de las raíces provocando una traqueomicosis, va a ir invadiendo los haces conductores y va a ir avanzando en el interior de la planta, provocándole un secado anticipado, como es el que observamos en la fotografía del lado izquierdo. Del lado derecho vemos una fotografía de la médula, la que originalmente era blanca y como consecuencia del efecto de verticillium queda tapizada de una coloración grisácea producto de la presencia de los microesclerosios del hongo, que son la forma de resistencia en que éste se perpetúa año tras año, en el rastrojo, en el suelo e incluso en las semillas. También podemos observar en la fotografía del lado izquierdo la planta afectada y rodeada por plantas sanas. Esto es así debido a que al tratarse de una enfermedad de raíz, la vamos a encontrar en el lote distribuida por manchones. Es decir, se va a manifestar en aquellas plantas que cuyas raíces estuvieron en contacto con el inóculo. Y las restantes no necesariamente van a resultar infectadas. Como ya hemos planteado, el principal daño que genera esta enfermedad es el secado anticipado, producto de la reducción del área foliar. Esto realmente puede tener un gran impacto sobre el rendimiento, ya que en función del momento en que se produzca la infección, se puede estar afectando tanto el número de granos como el peso del grano. Es normal encontrarnos con verticillium en aquellos casos en donde se presenta a partir de la floración. En estos casos, obviamente, va a tener un gran impacto sobre el peso de las semillas, pero en situaciones aún más graves, como es su presencia en prefloración, se va a estar afectando el número de semillas también. Otro daño muy grave, pero menos frecuente, es el quebrado de los tallos, que ocurre especialmente en aquellos lotes muy afectados por este patógeno. En base a todo lo que vinimos viendo, entonces, ¿qué podemos decir? Que la principal fuente de infección de esta enfermedad lo constituye el suelo, los rastrojos y las semillas, sitios donde las estructuras de resistencia del hongo persisten año tras año. Las condiciones que predisponen a esta enfermedad son las temperaturas moderadas y abundante agua o humedad, tanto en el suelo como en el ambiente, y fundamentalmente en los periodos próximos o posteriores a floración. Para, de alguna manera, poder manejar esta enfermedad y que su impacto sobre el rendimiento sea el menor posible, es necesario rotar el lote con cultivos no susceptibles, como pueden ser los cereales, pero fundamentalmente utilizar híbridos comerciales con tolerancia incorporada. Como enfermedad de raíz, otra muy importante es el mildiu o enanismo. El nombre que deriva justamente de la sintomatología típica que encontramos en el campo, como podemos observar en las fotos. Vemos plantas enanas entre medio de plantas normales. Esta enfermedad es producida por Plasmopara asteri. Este patógeno es potencialmente muy destructivo, porque puede realmente dresmar absolutamente el rendimiento del cultivo. ¿Por qué digo potencialmente? Porque por suerte para nuestra región girasolera contamos con resistencia genética y además también contamos con fungicidas de semilla que permiten prevenir la enfermedad con buena efectividad.
Si bien, como comenté anteriormente, existe resistencia genética para esta enfermedad, en los últimos años han aparecido lotes que han presentado plantas con esta sintomatología, lo que nos está diciendo que de alguna manera se ha empezado a producir alguna alteración en algunos de estos métodos de control. Ahora bien, ¿cómo la identificamos a campo? El síntoma más característico de la enfermedad es la aparición de una clorosis que progresa desde la base de la hoja hacia el ápice, siguiendo las nervaduras. En coincidencia con la clorosis, se observan en el envés las fructificaciones del hongo. La infección puede darse desde la emergencia misma de la planta, lo cual es realmente muy grave, ya que la planta afectada puede morir e incluso desaparecer del lote, con lo cual confundimos con una mala implantación. Pero en muchos casos, las plantas afectadas que no mueren presentan enanismo o achaparramiento, como ya viéramos en las primeras fotos. Pueden tener alturas de 10 a 15 centímetros debido a un estrecho acortamiento de los entrenudos. Los daños ocasionados por esta enfermedad son más graves cuanto más temprano, como dijimos antes, se presente el ataque. ¿Por qué? Porque la invasión del hongo sistémica va a acompañar al crecimiento de la planta, llegando hasta el ápice vegetativo y la planta no va a producir grano, como por ejemplo la que vemos en la parte superior a la izquierda. Ahora bien, si las plantas atacadas logran florecer, los capítulos son muy pequeños y quedan en posición perpendicular al tallo, mirando hacia arriba, prácticamente planos e incluso tienen un aspecto corchoso, como los vemos en la fotografía de abajo y la de la derecha. La fuente de infección para esta enfermedad lo constituyen el suelo y las semillas, aunque fundamentalmente la transmisión se da a través de las semillas infectadas. Esto representa un grave riesgo, ya que podemos introducir la enfermedad en áreas donde todavía no estaba presente. Las condiciones que predisponen a la enfermedad están vinculadas con las temperaturas bajas y alto contenido de humedad en el suelo. Incluso con el anegamiento. Es por eso que fechas de siembras tempranas, condiciones de siembra directa y lotes bajos son aquellas situaciones donde aumenta el nivel de susceptibilidad a esta enfermedad. ¿Cómo manejarla? Como dijéramos al principio, para esta enfermedad contamos con híbridos resistentes, por lo cual es fundamental el uso de estos materiales, también con fungicidas de semilla, que en casos de ser empleados materiales susceptibles es obligatorio su uso, así como también como para cualquier otra enfermedad, el empleo de rotaciones. En este caso, a diferencia de otras enfermedades, atrasar la fecha de siembra dentro de los valores recomendados para cada zona, de alguna manera reduce el riesgo de esta enfermedad, ya que deberíamos de garantizar una temperatura superior a los 15 grados para lograr una emergencia rápida y reducir la exposición a la infección temprana. Sclerotinia sclerotiorум es otro patógeno que también va a afectar el cultivo pudiendo ingresar por raíz. Pero este patógeno se vuelve aún mucho más grave cuando su infección se produce a nivel de capítulo. La incidencia de la enfermedad producida por esclerotinia varía de acuerdo a la región. Generalmente en la zona pampeana norte es más frecuente la presencia de esclerotinia de tallo, mientras que en el sureste bonaerense el mayor riesgo lo representa la esclerotinia de capítulo, con niveles de incidencia, incluso de severidad, digamos, variables según las condiciones ambientales que prevalezcan campaña. Los esclerotos constituyen la forma de resistencia de este patógeno, como lo podemos observar en la fotografía que está arriba a la izquierda. Estos esclerotos pueden germinar y producir un micelio, con lo cual logran ingresar a la planta a través de sus raíces. Las plantas que son infectadas comienzan a mostrar síntomas similares a situaciones de estrés hídrico, marchitamiento y posteriormente terminan muriendo. Las plantas enfermas son fáciles de arrancar y también podemos quebrarlas a nivel del suelo, debido a la destrucción de los tejidos radiculares y los tejidos de la base del tallo.
Cuando las condiciones son favorables, fundamentalmente alta humedad relativa del ambiente, temperaturas bajas, podemos encontrar sobre el tallo la eflorescencia del hongo. Nuevamente aparece el micelio, el que con posterioridad se va a deshidratar y volver a generar los esclerotos. Ahora bien, para que se produzca este tipo de infección que llamamos miceliar, es necesario que el hongo encuentre o esté próximo a la fuente de alimento, que en este caso serían las raíces de la planta. Es por eso que cuando observemos en el lote este tipo de sintomatología, la vamos a encontrar en manchones, es decir, en grupos de plantas marchitas prematuramente, rodeadas, de plantas sanas, como las que vemos en la fotografía, debido a que de la misma manera que en Verticillum, se trata de un hongo que invade las raíces y entra por el suelo. Es por eso que no está generalizado en el lote. Como habíamos dicho, esclerotinia no solo produce la podredumbre basal del tallo, sino que también puede afectar el capítulo. De forma similar, como ocurre con la podredumbre del tallo, la infección se inicia con los esclerotos. Pero a diferencia del anterior, estos esclerotos que se encuentran en los primeros centímetros del suelo, al encontrar condiciones ambientales favorables, como son alta humedad, temperaturas bajas, van a germinar dando otra estructura de fructificación que son los apotecios. Estos apotecios van a contener las ascosporas, que son las esporas que van a ser diseminadas y pueden infectar el capítulo, así como también otras partes de la planta, como pueden ser hojas, el tallo, pero fundamentalmente el capítulo. Y para que esta infección se dé y sea realmente severa para el capítulo, el momento de mayor susceptibilidad del mismo es cuando se encuentra en floración. Es por ello que esta enfermedad, digamos, es sumamente importante en el sureste bonaerense, donde en función de la fecha de siembra que se emplea y de los cultivares o híbridos que así se utilizan, la floración coincide con estas condiciones ambientales, por lo cual son o es esa región donde esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia. ¿Cómo identificamos esta enfermedad en el lote? Cuando las esporas llegan y se depositan en el receptáculo, germinan produciendo un micelio blanco, como el que nosotros estamos observando aquí, en la parte anterior del capítulo. Este micelio va a penetrar entre las flores, va a invadir el capítulo y va a continuar incluso hasta el receptáculo. Día más tarde podemos ver en el embés del capítulo una mancha color marrón claro correspondiente con una podredumbre húmeda. Si la enfermedad avanza, los síntomas de la podredumbre pueden abarcar todo el capítulo y provocar la caída total o parcial del capítulo, dejando en el extremo, como vemos en esta última foto, las fibras aisladas en forma de una escoba. Esto es lo que comúnmente se llama el enriado del capítulo. Ahora bien, cuando una vez que el hongo ya no encuentra material fácilmente asimilable, el micelio comienza el proceso de deshidratación y concentración e inicia la producción de los cuerpos de resistencia que son los esclerotos, como los podemos observar en esta foto. Estos esclerotos van a ir adquiriendo el formato del órgano que colonizan. En este caso, como están sobre la superficie, son amorfos. Pero también podemos encontrarlos en el interior del fruto, ocupando el lugar de la semilla y van a adquirir una forma más redondeada. En el caso de esclerotinia, a los daños directos ocasionados por la pudrición y caída parcial o total del capítulo, se suman los daños indirectos, que tienen lugar debido a la presencia de esclerotos en el producto cosechado. Así, la presencia de esclerotos aumentan el porcentaje de cuerpos extraños que es castigado por las bases estatutarias, así como también la presencia de los esclerotos incrementa el porcentaje de acidez del aceite, también tenido en cuenta en las bases de comercialización del cultivo.
La fuente de infección para esta enfermedad es el suelo, ya que es el reservorio de los esclerotos. ¿Cómo manejar esta enfermedad para reducir su incidencia? Fundamentalmente mediante la elección de fechas de siembra que permita que el momento de floración o próximo a floración puedan, escapar a las condiciones que predisponen a la enfermedad, como son temperaturas moderadas a bajas, alta humedad relativa, nieblas, días nubosos, que permitan que el patógeno pueda infectar al cultivo. Es también fundamental el uso de cultivares con buen comportamiento a la enfermedad, ya que no hay resistencia, y la rotación con cultivos no susceptibles. Con respecto a las enfermedades que pueden afectar el área foliar del cultivo, podemos decir que existen varias, pero en esta oportunidad vamos a hacer referencia a la roya negra, debido a la importancia que esta enfermedad reviste fundamentalmente para la región girasolera del norte de nuestro país. La roya negra es una enfermedad que puede manifestarse desde etapas tempranas del cultivo, ya desde B12 hasta incluso el final del ciclo. Pero recordemos, como en cualquiera de las enfermedades que analizamos, cuanto más temprano aparece la enfermedad, más perjudicial es la misma. Inicialmente vamos a encontrar en las hojas inferiores pústulas formadas por las ureosporas del hongo de color marrón herrumbroso, que van a ir avanzando hacia las hojas superiores. En ataques severos, incluso podemos encontrarlas sobre tallos, pecíolos y brácteas. Las condiciones que predisponen a esta enfermedad están vinculadas con temperaturas elevadas, entre 22 y 28 grados, una alta humedad relativa del ambiente y la presencia de viento que facilita la diseminación de las ureosporas. Es por eso que es una enfermedad que reviste fundamental importancia, como ya les dije, en la región girasolera norte, en el noreste de la provincia de Chaco y norte de Santa Fe, porque es justamente en esa zona, y más aún cuando se atrasa la fecha de siembra, que encuentran las condiciones favorables para el desarrollo de roya negra. Dado que se trata de una enfermedad que se disemina ampliamente en todo el lote y que afecta severamente el área foliar del cultivo, va a tener un gran impacto sobre el contenido de aceite, el tamaño de la semilla y el peso de las mismas. Es decir, que va a tener un gran impacto sobre el rendimiento. ¿Cómo manejarla entonces? Más allá de la importante reducción de rendimiento que puede ocasionar, contamos con la gran ventaja de tener híbridos resistentes. Es por ello que es fundamental el uso de los mismos. También la principal recomendación es las fechas tempranas de siembra según la zona y en algunos casos el tratamiento con fungicidas. Bueno, para finalizar, simplemente voy a mencionar dos enfermedades de tallo, como son Phomopsis y mancha en escudete por Fomoleracia, que son enfermedades que en realidad aparecen más hacia el final del ciclo del cultivo y lo que hacen es acelerar el secado o senescencia de la planta. No nos vamos a detener en estas enfermedades porque en términos relativos, comparados con las anteriores, no son tan importantes y ustedes las tienen muy bien descritas en el material bibliográfico. Una vez analizado el daño que ocasionan las principales enfermedades que hemos analizado, podemos recurrir a la fórmula fisiológica del rendimiento y analizar cuál de cada una de esas variables van a ser más afectadas por las enfermedades. Evidentemente, la radiación incidente no va a ser afectada por ninguna de ellas, mientras que la capacidad de interceptar la radiación y la eficiencia con que la misma va a ser usada, obviamente va a ser afectada por aquellas enfermedades como la verticilosis, el mildiu o la roya negra, que tienen un fuerte impacto sobre el área foliar del cultivo. No obstante, estas mismas enfermedades obviamente van a afectar el índice de cosecha al determinar una menor definición de, en algunos casos, el número de granos o el peso de esos granos y el porcentaje de aceite. Y en el caso específico de la podredumbre del capítulo, al afectar directamente el capítulo provocando su destrucción total o parcial.
Bueno, para analizar ya las plagas del cultivo de girasol, vamos a utilizar el mismo criterio que usamos para el análisis de las enfermedades. Vamos a tener en cuenta o describir aquellas que consideramos de mayor impacto sobre el rendimiento, ya sea por el órgano que afectan o por el momento dentro del ciclo del cultivo que estas plagas aparecen. De modo que de poder inferir de alguna manera el manejo o la estrategia que nos permita minimizar su impacto sobre el rendimiento. En la etapa temprana del cultivo, desde la siembra a la germinación y emergencia del mismo, las plagas que más impacto tienen son los insectos del suelo, las cortadoras, así como también otras plagas como las hormigas, los moluscos y las liebres y las palomas. En el caso de los insectos del suelo, estarían afectando directamente la germinación de la semilla, ya que se trata de insectos cuya principal fuente de alimento lo constituyen las semillas. Ya en el caso de los insectos cortadores, como son las isocas cortadoras, estas van a afectar a la plántula, perdón, una vez emergida, cortando por debajo de los cotiledones, con lo cual esto implica la pérdida absoluta de la planta. En el caso de las hormigas, van a causar severos daños en plántulas muy pequeñas, provocando también su muerte, y en plántulas de mayor tamaño van a alimentarse de distintas partes de la hoja, tallo, etcétera. En el caso de los moluscos, como caracoles, babosas y bichos bolitas, estos también están afectando esta etapa temprana del cultivo, especialmente en aquellos lotes con siembra directa, debido a la falta de remoción de estos suelos. Las liebres y palomas son otras plagas, en este caso ya animales, no insectiles, dentro de los animales y que son muy importantes en esta etapa. Las liebres van a afectar o van a consumir las plántulas emergidas desde o por encima de los cotiledones. Pero en el caso particular del girasol, a diferencia de la soja, esto es un daño muy importante, ya que el órgano comercial está en el ápice, con lo cual, aun cuando pudiera ocurrir algún tipo de rebrote o ramificación por parte de la planta, esto no sería comercialmente útil. En el caso de las palomas, eh, plagas que son realmente importantes hacia el final del cultivo, en la emergencia también pueden ocasionar graves daños en implantación, ya que pueden afectar al cultivo cuando emerge el hipocótilo, con lo cual descalzan directamente o quiebran el hipocótilo y esa plántula se pierde, o también cuando los cotiledones ya están expandidos, las palomas pueden picotear los cotiledones o de alguna manera producir el arrancado de la planta. Podemos decir entonces que los daños observados en germinación y sobre las plántulas recién emergidas van a estar afectando directamente el stand de plantas del cultivo, es decir, van a reducir el número de plantas por metro cuadrado. Esto es de suma importancia en girasol, porque más allá que este cultivo presente la capacidad de, digamos, ampliar su área foliar ante reducciones en la densidad, es sumamente importante la uniformidad que se logra a la implantación del cultivo, al momento de la implantación, debido a que esa desuniformidad producto del ataque de las plagas va a persistir a lo largo de todo el ciclo del cultivo, con lo cual va a tener su impacto y muy importante sobre el rendimiento, ya que aquella planta que sobreviva, si bien puede ampliar su área foliar, nunca va a reemplazar la pérdida de las plantas adyacentes. Ya avanzado el cultivo, vamos a encontrarnos con plagas que van a afectar directamente el follaje del cultivo, como son las defoliadoras. Estas van a producir una reducción en la capacidad de intercepción del cultivo al alimentarse de su área foliar. Dentro de las plagas o defoliadoras de mayor relevancia, encontramos a Lisoca medidora, Rachiplusia nu.
Esta isoca es de gran impacto sobre el cultivo, ya que va a aparecer o va a tener sus picos poblacionales durante el mes de diciembre, enero, para las zonas productoras de girasol, con lo cual va a tomar al cultivo en plena etapa reproductiva de definición del rendimiento. La gata peluda, Spilosoma virginica, también es mucho más agresiva que Rachiplusia num, pero su aparición se da durante el mes de febrero, con lo cual el cultivo ya está terminando su ciclo. Es por eso que esta última plaga va a tener mayor impacto sobre el rendimiento en aquellos casos en donde se atrase la fecha de siembra, momentos en donde el llenado del grano estaría en estos casos coincidiendo con la mayor densidad poblacional de Spilosoma. Para contrarrestar el efecto causado por las defoliadoras, podemos recurrir al tratamiento químico. Pero como todo tratamiento químico, este tiene un impacto sobre el medio ambiente, con lo cual debemos de tener en cuenta algunos criterios, como el hecho que todo cultivo puede tolerar cierto grado de daño, y en este caso de defoliación, sin sufrir un impacto económico relevante sobre el rendimiento. En el caso de girasol, las evaluaciones realizadas muestran que el máximo tolerable de defoliación está entre un 15 y un 20%, lo cual va a depender de las condiciones del ambiente de producción en el cual crece y se desarrolla el cultivo, así como también va a depender del momento dentro del ciclo del cultivo en que se produce el ataque. La incidencia, mayor o menor, entonces, que tenga esa defoliación, va a depender, además de lo que dijimos anteriormente. La ubicación del daño, recordemos que las hojas de la base del tercio superior son las que más aportan durante el llenado del grano, los fotoasimilados. También tenemos que tener en cuenta los ciclos con los que nos estamos manejando, ya que los ciclos más cortos, por su menor estructura aérea, son más susceptibles ante el mismo nivel de defoliación comparativamente con un ciclo más largo. Y también se menciona la fertilidad de los lotes, ya que aquellos materiales creciendo en lotes digamos, de alta fertilidad que le permiten una mayor expansión foliar, pueden de alguna manera resistir o tolerar mejor determinados o niveles de foliación un poco más altos. Avanzando en el ciclo del cultivo, ya vamos a encontrar aquellas plagas que van a afectar directamente el órgano comercializable, que es el capítulo. Así encontramos plagas como son el complejo de chinche, la polilla del girasol y las aves. Estas últimas de gran relevancia y de mayor impacto dentro de las plagas del cultivo, ya que están presentes y ocasionan gravísimos daños en todas las zonas girasoleras argentinas. En el caso de las chinches, si bien no son las plagas de mayor frecuencia en el cultivo, merecen un comentario, digamos, o un lugar especial, debido a que afectan directamente al capítulo en crecimiento. Se van a localizar en el punto de inserción del tallo y del capítulo, del lado de atrás, con lo cual van a producir una deformación y una desecación rápida de ese capítulo en formación. Recuerden, como la imagen que vemos ahí arriba a la derecha, el botón estrella. Ese botón floral queda totalmente, digamos, sin capacidad de producir granos. En otros casos también, digamos, puede inducir al desarrollo de yemas axilares que estén por debajo del capítulo, pero esto genera cultivos ramificados que carecen de valor comercial. En los últimos años también se ha mencionado la aparición de una nueva plaga en girasol, que es la chinche diminuta. Este es también un insecto picador suctor, pero que además de extraer agua y nutrientes de las zonas que afecta, tiene un potencial daño debido a que puede transmitir toxinas y diseminar patógenos. Es muy ávida de los tejidos meristemáticos del girasol, es por eso que lo podemos encontrar en el cultivo durante ya sea el desarrollo del botón floral, la floración, la antesis y el llenado de los granos, hasta que se produzca el endurecimiento de los aquenios. Otra plaga importante
en el cultivo del girasol que afecta el capítulo lo constituye la polilla del girasol. Las polillas aparecen en el cultivo de girasol cuando las plantas comienzan a florecer y van a oviponer en las flores fértiles, entre las flores fértiles, de donde van a nacer las larvas que se van a ir alimentando a medida que van creciendo de las semillas inmaduras, de las brácteas, incluso del receptáculo. Ya a la madurez se observa una capa fina de una red de hilos que están entremezclados con los excrementos de las larvas y debajo del cual se encuentran los aquenios perforados, con las semillas totalmente consumidas o roídas en su extremo inferior, pero en su interior totalmente vanas. En algunas zonas girasoleras, especialmente las del norte de nuestro país, esta plaga ocasiona importantísimas pérdidas, especialmente con siembras tardías. Debido a que se trata de una plaga muy protegida, los controles químicos son dificultosos y requieren de varias aplicaciones. Es por eso que la forma de manejar y escapar a la infectación con esta plaga es evitar el atraso en la fecha de siembras y además el empleo de cultivares o de híbridos que presenten una floración lo más uniforme posible, porque de esta manera se disminuye la oportunidad de infestación de la plaga. Las aves constituyen también una plaga para el cultivo de girasol, especialmente lo que son las palomas y las cotorras. Y creo que no nos equivocamos al decir que son hoy una de las principales limitantes para el cultivo, ya que estos animales, cuando el cultivo alcanza o está próximo a la madurez, realmente se presentan en el lote y devoran las semillas, no siendo este el único daño, sino que también producen una gran caída de semillas al suelo que obviamente no pueden ser cosechadas. La forma de disminuir los daños ocasionados por las aves implica la integración de varias estrategias, debido a que son plagas difíciles de controlar y sobre las cuales únicamente podemos actuar moderando su efecto. Es importante el uso de variedades o de híbridos menos susceptibles, aquellos que presentan un capítulo bien inclinado y con ángulos de inserción de unos 90 grados, de modo de estar lo más protegidos posible del ataque de las aves. También es importante el control de las malezas, ya que es el lugar donde primero van las aves antes de que el cultivo ingrese en la etapa de madurez. También es fundamental acortar el tiempo de exposición del cultivo una vez que éste alcanzó la madurez fisiológica, ya que de esta manera evitamos la concentración de la plaga sobre el lote. Generalmente se emplean, desecantes que permiten adelantar la cosecha. Es fundamental también reducir al máximo las pérdidas de los granos durante la cosecha, es decir, evitar que queden granos en el rastrojo, fundamentalmente, así como también abandonar cultivos maduros en pie, porque su rendimiento era bajo y no convenía a lo mejor cosecharlos, porque estos constituyen una fuente de alimento para las aves. Las aves se van a alimentar del cultivo de girasol solamente durante un mes, pero el alimento que le dejemos en el campo les va a servir durante el resto de los meses del año para incrementar a valores muy elevados su densidad poblacional y de esta manera volver a comenzar el ciclo siguiente del cultivo con una mayor población y por ende el efecto se va a ver agravado. Para finalizar con la clase de hoy, vamos a hablar de la incidencia de las malezas en el cultivo de girasol. Todos sabemos, las malezas compiten con el cultivo por agua, luz y nutrientes. Y el efecto de esta competencia se va a ver reflejado en distintas variables, ya sea de índole vegetativo, como la altura del tallo, el diámetro, la reducción del área foliar, la presencia incluso hasta de plantas cloróticas. Pero también esa competencia se va a ver reflejada cuando las malezas conviven durante mucho más tiempo con el cultivo sobre variables reproductivas, como es fundamentalmente el tamaño del capítulo. Así como consecuencia de la competencia con malezas, el principal componente de rendimiento afectado es el número de aquenios por capítulo.
El periodo crítico de competencia con maleza podemos generalizarlo y decir que es la etapa de crecimiento lento del cultivo. Es esa etapa que va desde la emergencia hasta la iniciación floral y donde el cultivo tiene una muy baja habilidad competitiva para con las malezas. Es por eso que la presencia de las mismas en ese momento va a ser la que más impacto va a tener sobre el rendimiento. El espaciamiento entre surcos es una herramienta importante que se utiliza con el fin de incrementar los rendimientos, como consecuencia de una mayor intercepción de la radiación. Así, esto produce un mejor desarrollo de la planta y una más rápida cobertura del terreno, y este factor asegura una buena capacidad competitiva inicial de cultivo por luz y por factores edáficos con respecto a las malezas. Esto cobra fundamental importancia en aquellas situaciones donde las condiciones no son favorables para conseguir una rápida cobertura, como es el caso de la siembra directa, las siembras tempranas o en aquellos casos donde se emplean híbridos de ciclo corto con una menor altura de planta. La elección de la fecha de siembra también, digamos, contribuye a el manejo de las malezas. Sabemos que la fecha de siembra condiciona el crecimiento y el desarrollo de un cultivo. Y se ha observado que al atrasar la fecha de siembra del girasol, las malezas producen un menor impacto en el rendimiento, de la mano del hecho de que en las primeras etapas de crecimiento del cultivo, cuando se atrasa la fecha de siembra, este crece con mayor velocidad, con lo cual mejora su habilidad competitiva. No obstante, esto no significa que estemos recomendando atrasar la fecha de siembra, porque ya hemos analizado en el práctico de manejo del cultivo las consecuencias que este retraso traen sobre el rendimiento. Pero sí, esta consideración nos permite llegar a la siguiente conclusión, que en las medidas de control que se efectúen cuando se realicen siembras tempranas deberían ser de mayor eficacia y de mayor duración que en el caso que se empleen fechas de siembra tardías.
En la actualidad también contamos, para el caso del girasol, con genotipos que tienen incorporada resistencia a determinados principios activos. En el caso de girasol son a las imidazolinonas. Estos son los girasoles Clearfield, sobre los cuales se pueden utilizar estos herbicidas en preemergencia temprana, pudiendo ser controladas tanto malezas latifoliadas como algunas gramíneas. Bueno, en base a todo lo que dijimos hasta ahora, podemos decir que obviamente el tratamiento químico siempre está presente para este tipo de factor biótico, pero es necesario articularlo con otras prácticas de manejo para que los resultados sean los mejores posibles y fundamentalmente con el menor impacto sobre la. Bueno, ya en este punto vamos a dar por finalizada la clase. Aquí van a tener parte de la bibliografía que yo he consultado para diagramar esta clase y en la carpeta de nuestra materia, en el archivo correspondiente a girasol, van a tener también un material que elaboré específicamente para esta temática. Bueno, espero realmente verlos pronto y ante cualquier duda, como ya les dije desde el primer momento, pueden contactarse conmigo o con cualquier otro docente de la cátedra. Espero verlos pronto. Hasta luego.